¿cuál analizamos? ¿Qué caso le generó más dudas? Análisis de caso tuyo. ¿El de qué? Infarto. El de la falla cardíaca, crónica agudizada. Bueno, lo que pasa es que no veo casi las que pusieron ese casito para que me recuerden qué era lo que tenía. Igual el caso está por ahí, ¿no? Si búsquenlo por ahí, me van diciendo qué tiene. Hasta a mí se me olvidó. Aunque ese caso se comportaba igual, no me falla cardíaca. Bueno, yo más o menos me acuerdo. Yo me acuerdo que ella tiene 26 años, que es femenina, que tuvo antecedente de 2 abortos, es lo que logro recordar. Sí. 2 partos normales, o sea que está 4. Sí, 4 embarazos. Bueno, 2 abortos, 2 partos. Ella ya había tenido, yo creo que ya había tenido un antecedente de una ACV. Sí, de tromboembolismo pulmonar. O sea, tuvo un antecedente de una ACV y un antecedente de un trombo. Sí. Tenía foramen oval permeable. Un antecedente de un TER. Bueno, tenía una patología cardíaca congénita. Las válvulas cardíacas estaban insuficientes, una más que la otra. La derecha más Creo que era la mejor. No, en esa parte porque creo. la mitad estaba moderada, o sea, la insuficiencia estaba moderada y la otra decía que estaba insuficiente. ¿Cuál? Tenía insuficiencia arterial, que es el de la La tricúspide. Bueno, Insuficiencia ella es una paciente que dijimos que yo pensaba que ella tenía alguna condición genética probablemente que la llevaría a un estado de hipercoagulabilidad, ¿cierto? Okay, creo. Porque decía que ya había tenido 2 abortos. Los abortos así es muy sugestivo de síndrome antifosfolípido. Léanlo ahí en el capítulo. Síndrome antifosfolípido, que es una condición de hipercoagulabilidad, que a su vez es una de las 3 condiciones de la tríada de Virchow. ¿Sí? Pero ahí lo descartaban. ¿La qué? Lo descartaban el síndrome. Lo descartaron. Y entonces habíamos pensado que ella de pronto tenía alguna otra condición, como por ejemplo factor 5 Leiden. O déficit de proteína C y S. O déficit de proteína C o S, porque funcionan en conjunto. Muchachos, esta misma no es la proteína C reactiva, ¿no? Ah, no, sí, Es que me colocaron en el quiz proteína C reactiva. Y yo no sabía si ponerme a llorar o qué. Me preocupó mucho eso. Pero bueno, es válido que de pronto se tiene equivocado. No es la misma. Al fin no valía solo que pusiéramos proteínas. No. No, porque es que, a ver, la S también, y sin la C no funciona la S y no tiene sentido. Pero la C es la dependiente de vitamina K, la S es cofactor de la C. No, la S es dependiente de vitamina K. Pero es un cofactor de la C que es la principal. Pero sin esto no funciona ninguna. O sea, es un cofactor que ayuda, pero sin ella no sirve. Y son factores dependientes de vitamina K. Y hay más. Acá algunos incluso me pusieron que warfarina me pusieron ahí. ¿Warfarina? ¿Qué usa eso? Warfarina. Por acá otros me pusieron creo que parina también. Bueno. ¿Qué? Entonces, pilas con eso. Pilas con eso. Bueno, entonces ella sospechamos que podía tener una condición genética, pero ya no le hicieron, porque en el caso no dicen si le hicieron pruebas o no. ¿Sí? Acuérdense que el factor 5 de Leiden condiciona, es una patología genética que condiciona que el factor 5 tiene alguna alteración estructural que lleva a qué? A que no pueda unirse a la proteína C y S y... Como que la proteína, complejo proteína C y S no lo pueden como reconocer para inactivarlo, porque acuérdense que ellos funcionan como anticoagulantes porque ellos inactivan unos factores de coagulación específicos, entre ellos el 5.
Entonces, se intentan pegar al 5 para inactivarlo, pero no lo reconoce porque por una mutación genética tiene algún cambio de aminoácidos que hace que de pronto las proteínas que conforman el factor 5 estén mal plegadas o tengan alguna conformación. Y ustedes saben que las proteínas, las enzimas se pegan a su ligando como forma de piezas de Lego y si no encajan no se puede activar. Entonces sencillamente lo que conlleva es que no puede activar el factor 5 y entonces hay factor 5 activado que influye en la vida de la coagulación. Entonces ella tiene un estado de hipercoagulabilidad porque a los 26 años ha hecho eventos de ACV que no es normal, ha hecho TEP que no es normal. A ella la anticoagularon debido a esto. Listo. Y ahora ella llega con unos síntomas que han empeorado. ¿Qué síntomas tenía? Si me acuerdan, por favor, ¿qué tenía? Disnea. ¿Cómo? ¿Cuál es la fisiopatología de la disnea paroxística nocturna? ¿Por qué se llama paroxística? No, el término paroxístico hace referencia a otra cosa. Si yo hablo de arritmia paroxística, ¿qué es? Algo que yo no tengo pero que lo desarrollo súbitamente, ¿sí? O sea, lo que dice la compañera es cierto, es algo que no es sostenido, pero no es la definición correcta, es algo que sucede abruptamente, ¿sí? Y la disnea paroxística nocturna da en una persona que está acostada durmiendo, ¿sí? Está acostada durmiendo y generalmente se desarrolla cuando ya lleva algunas horas de sueño. La fisiopatología es la siguiente. Bueno, casi siempre esto es muy sugestivo de patología cardíaca, ¿sí? Tipo insuficiencia. Entonces se las voy a explicar con eso. En la insuficiencia cardíaca la persona está en el día, está trabajando. Tiene una insuficiencia cardíaca crónica. Tiene una disminución de pronto de la fracción de eyección del ventrículo, izquierdo o derecho o ambos. Pero digamos que no es tan grave como para llevarle a la muerte o la inestabilidad. Ahí está, ¿sí? Esta disminución del flujo sanguíneo o la fracción de eyección del ventrículo hace que disminuya el flujo sanguíneo que llega al riñón, ¿sí? Porque si antes se inyectaba, a ver, ¿cuánto es más o menos el volumen sistólico normal? No, en una contracción, en un latido. No, más. Imagínense repartir 80 cc para todo el cuerpo, está jodido. Más. Bueno, me lo van a leer. Búsquenme, eso se lo puedo preguntar. Búsquenme volumen sistólico, busquen volumen diastólico, búsquenme volumen telesistólico y búsquenme volumen telediastólico. Telesistólico es el remanente que me queda después de que yo hice una inyección. Bueno, búsquenme los valores de cada uno, que es. Se los puedo incluir en el examen. Entonces, la disminución del volumen, digamos en este caso ventrículo izquierdo, para este ejemplo, me disminuye el volumen de sangre que llega al riñón. Eso hace que el riñón sense que está llegando menos sangre. O sea que como si el paciente estuviera como una hipovolemia. El riñón activa ¿qué? El eje, pero empieza a activarlo de manera crónica, que es cuando yo les dije que ya es patológico. Eso termina haciendo que le dé la producción de angiotensina 2 por los mecanismos que yo ya les expliqué ese día. ¿Sí? Esto hace que se eleve la presión arterial, mecanismos de fibrosis a nivel del corazón por la angiotensina 2 y por los aumentos de la carga por estar reteniendo líquido. Entonces aumento de la fibrosis del corazón, a su vez la angiotensina 2 pues aumento de la aldosterona, eso me conlleva aumento del sodio,
disminución del potasio. Algunas veces han relacionado la disminución del potasio con la disminución de la respuesta a la frecuencia cardíaca y a la fuerza de contracción. Entonces parece que los niveles bajos de potasio me alteran la funcionalidad cardíaca y esto empeora la insuficiencia que ya tiene. La retención de sodio me conlleva retención de agua, aumento de la sed, aumento de la hormona antidiurética. Todo esto conlleva aumento de la bulimia, que aumenta la precarga, ¿cierto? Fíjense la fisiopatología en orden como va. El aumento de la precarga aumenta las presiones a nivel del corazón, lo que hace que el corazón se esfuerce aún más, ¿sí? Lo que activa vías moleculares para la hipertrofia patológica, y lo que lo puede conllevar a disminuir aún más el flujo ventricular que tiene. Ese mecanismo se perpetúa. Yo no le tengo al paciente ningún tratamiento, es un paciente desordenado que, bueno, yo sí le tengo, pero el paciente no quiere tomarse los medicamentos, sigue trabajando su día a día. Él nota que empiezan a hematizarse los miembros inferiores, ¿sí? ¿Por qué empiezan a hematizarse los miembros inferiores? Él está en el día trabajando, trabaja en un puesto de empanadas, está todo el día de pie vendiendo sus empanadas. El estar de pie conlleva que aumente la presión hidrostática venosa en las piernas. ¿Por qué? Porque toda la columna de sangre por gravedad baja. Sin embargo, en una persona con un corazón competente, con unas venas competentes, debería llevar esa sangre hacia arriba, hacia el corazón. En este caso, de pronto puede que las venas del señor todavía estén competentes, pero el corazón no lo está. El corazón, su parte izquierda está funcionando mal, regular, y eso empieza a ver que haya una acumulación de líquido, ¿sí? Si el paciente tiene directamente una insuficiencia cardíaca del lado derecho, ¿sí?, pues ya directamente va a ser el heredero. Si primero es del lado izquierdo, pues primero colapsará el lado izquierdo, empezará a aumentar las presiones pulmonar y luego parte derecha. Entonces, el corazón no está bombeando muy bien la sangre que eyecta, y eso hace que pues vaya empezando a retener líquido, o digamos que empezando a concentrarse mayor cantidad de líquido acá. No necesariamente el paciente, por ejemplo, en este caso tuvo que haber hecho primero la insuficiencia cardíaca izquierda y luego el edema pulmonar y luego todo lo demás hacia la derecha, ¿no? Puede que la insuficiencia cardíaca sea para ambos ventrículos al mismo tiempo. ¿Sí me hago entender? O sea, no necesariamente para que un paciente haga edema de miembros inferiores y todo tiene que colapsar primero en la parte izquierda y luego todo lo demás, sino que acuérdense que un corazón que está sometido a la hipertensión por mucho tiempo, el parejito, tanto el izquierdo como el derecho, se va fibrosando, ¿sí? Y él se puede infartar parejito, lado izquierdo, lado derecho. Entonces, si el lado derecho también está insuficiente, no inyecta la cantidad de sangre que es, pues incrementan las presiones ventriculares, incrementan las presiones auriculares e incrementan las presiones de las cavas. En este caso, la que más sufre es la cava inferior, porque la cantidad de líquido y de presión es muy grande debido a la presión hidrostática venosa. Entonces, la vena cava inferior no puede evacuar ese líquido que se está acumulando. No puede. Bueno, el paciente hace su edema de miembros inferiores mientras está el día trabajando, él nota que los pies se le hinchan. Cuando ya llega al final de su jornada laboral, él se va a dormir y se acuesta. Toda esta sangre que estaba en el espacio intersticial por aumento de la presión hidrostática que alteró las fuerzas de Starling, condicionó que el líquido tuviera mayor presión a nivel capilar y saliera al espacio intersticial. Cuando él se acuesta a dormir, esa presión disminuye porque el paciente ya no tiene la presión hidrostática de estar de pie, sino que está acostado. Al disminuir esa presión, todo el líquido que se había salido al espacio intersticial regresa al espacio vascular. Pero este corazón está insuficiente y porque está dormido, entonces él está manejando una frecuencia cardíaca bajita. Todo este líquido se reabsorbe y me incrementa de un momento a otro la precarga. Me incrementa la volemia porque el corazón estaba trabajando en el día con una cantidad de líquido, ¿sí?
haga de cuenta 4.5 litros, y el paciente tenía una exageración, 500 cc en edema de miembros inferiores difuso, pues cuando se acuesta a dormir esos 500 cc retornan a la circulación, terminan llegando al ventrículo derecho. Por mecanismo Frank-Starling él intenta compensar, pero pues como está dormido tiene la frecuencia cardíaca disminuida, y como aparte tiene una insuficiencia cardíaca, pues no responde adecuadamente. Eso hace que no, definitivamente no pueda bombear eso, y ahí sí que empieza ventrículo izquierdo a dejar remanente de sangre, luego aurícula derecha y luego finalmente la parte pulmonar. Entonces, mientras el paciente está durmiendo, todo esto está sucediendo hasta que finalmente la parte capilar pulmonar aumenta la presión hidrostática y hace el mismo edema, pero que había hecho aquí en miembros inferiores. Sale cierta cantidad de líquido, el paciente respira y el oxígeno que llega al alveolo no puede pasar a la sangre, y eso va sucediendo en la mayoría de alveolos, hasta que llega un momento que pues acá se forma líquido, no deja pasar el oxígeno y el paciente entra en cierta hipoxia, y el paciente se levanta porque se siente ahogado, porque como hay una hipoxia, la parte de los receptores, ¿sí?, del cuerpo carotídeo y los receptores a nivel de tallo cerebral que detectan la hipoxia, pues lo despiertan súbitamente, desencadenan aumento de la frecuencia respiratoria para tratar de evacuar ese CO2 que se venía acumulando. Entonces el paciente se acostó a dormir y se levanta súbitamente con una disnea, que es una dificultad respiratoria que ocurre de manera nocturna cuando él se acuesta a dormir y que ocurre de manera súbita. Él estaba tranquilo y súbitamente se levanta, porque ya todos estos mecanismos ya se dieron y condicionó que hubiera una hipoxia en el paciente. Cuando él se levanta, se modifican las presiones, se alivia un poco este nivel y ya vuelve otra vez a quedarse dormido, pero puede siempre estar por ahí 1 o 2 horitas mientras vuelve otra vez y recupera la normalidad. Por eso los pacientes con insuficiencia cardíaca los mandan a dormir un poquito inclinados, ¿sí? Los mandan a dormir un poquito inclinados, ellos colocan una almohada para quedar con esta inclinación y ellos duermen de esa manera y duermen más tranquilos, porque no permiten que las presiones incrementen tanto a nivel pulmonar. Listo. ¿Entendieron la fisiopatología entonces de la disnea paroxística nocturna? ¿Sí entienden por qué ella tiene disnea paroxística nocturna? ¿Qué otra cosa tiene ella? Si le pregunto en el parcial, quiero que me lo expliquen tal cual así, ¿no? Está cortico el mecanismo. Profe, disminución de la fuerza del hemisferio izquierdo. Tiene disminución de la fuerza del cuerpo izquierdo, pero ahí estábamos sospechando que ella probablemente nosotros estamos diciendo que probablemente hizo un evento cerebrovascular, ¿sí? Probablemente ella hizo un evento cerebrovascular. En este sí no voy a profundizar mucho en la fisiopatología, pero lo más probable en mi cuerpo izquierdo. Sí. Entonces probablemente ella hizo una afectación del lado derecho. Como tiene un estado de hipercoagulabilidad, porque no sabemos si genéticamente tiene algo, pero ella algo tiene que la predispone a hipercoagulabilidad, y aparte tiene una insuficiencia cardíaca ahorita que empeoró. Tiene una insuficiencia cardíaca ahorita que empeoró. La insuficiencia cardíaca me lleva a una predisposición de formar trombo, porque como no se inyecta la sangre correctamente, va a quedar un remanente de sangre en el ventrículo que está ahí, que no circula. La sangre que no circula tiene tendencia a la coagulabilidad. Aparte, un corazón como el de ella, que está tan lastimado, que está insuficiente, que probablemente está fibrosado, es un corazón que puede tener alguna arritmia cardíaca de base. La más frecuente es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular está presente en pacientes hipertensos, pacientes con insuficiencia cardíaca, que es una arritmia muy frecuente, que siempre va de la mano con daño en el corazón. La fibrilación auricular también predispone a la formación de coágulos, porque las aurículas no se contraen adecuadamente y hay una sangre que siempre está quedando, una sangre que no circula, y eso predispone a coágulos.
Ella probablemente hizo un trombo porque se alteró la tríada de Virchow. Sí, y ella tiene dos condiciones. Una, que es un estado de hipercoagulabilidad condicionado por algo genético, que es lo que estamos sospechando, que es una de los factores de la tríada. Y dos, alteraciones del flujo. Alteraciones del flujo dado por la insuficiencia cardíaca que ella tiene y probablemente por alguna arritmia cardíaca que tenga. Entonces tiene dos condiciones que mantengan la tríada de Virchow. ¿Sí o no? Ella probablemente hizo un trombo y el trombo viajó al sistema nervioso central y probablemente llegó al lado derecho, en la parte motora de la corteza motora. ¿Por qué el lado derecho? Porque las fibras motoras se decusan, casi siempre en un 90-95%. Entonces probablemente ella hizo una isquemia en la corteza motora primaria por un trombo que viajó al sistema nervioso central, se alojó en alguna arteria de la corteza motora primaria del lado derecho. Probablemente hizo una isquemia en esa zona, ¿sí? Y como las fibras se decusan, pues no funciona su lado izquierdo, ¿sí? Pero todo esto es especulación porque nunca le hicieron o no nos reportan una tomografía que diga que la paciente tiene una isquemia en esa zona. Pero nosotros por fisiopatología podemos inferir lo que puede estar sucediendo. ¿Qué otra cosa tiene ella? Eso también explica la astenia y la dinamia. La astenia y la dinamia porque está muy enferma. El cuerpo se está preparando realmente para morir en ese estado. Es un cuerpo que está hipóxico, es un cuerpo que está, como tiene alteraciones de la coagulación, eso también me lleva a que haya cierta inflamación, cierto estrés, y las células en ese momento no quieren comer. Eso ustedes lo ven tanto en humanos como en animalitos. Los animalitos cuando están en su estadio final, por muy estabilizados que ustedes los tengan, ellos no quieren comer. Y lo mismo le pasa a los seres humanos. Entonces, la astenia y la dinamia vendría explicada por ese lado, ¿sí? Sencillamente por... ¿Señor? ¿Qué porcentaje de fracción de eyección conllevaría a una muerte súbita? ¿Sería tan grave para llevar a una muerte súbita? No, para hacer una muerte súbita, más que hablar de fracción de eyección, es que yo tenga una parada cardíaca súbita o que tenga una arritmia muy grave, como por ejemplo una fibrilación ventricular. Lo que les digo, finalizando este semestre, si ustedes quieren, los que quieran, hacemos una clase un sábado, no sé, una tarde, y yo les hablo de las arritmias, cuáles son desfibrilables y cuáles son no desfibrilables. Y ustedes van a ver que una de ellas, la más peligrosa, es la fibrilación ventricular, porque el ventrículo empieza a hacer esto, ni se despolariza ni se repolariza, está así. Entonces un ventrículo que normalmente hace esto, empieza a hacer esto y no se contrae, y la persona súbitamente se puede morir, ¿sí? Pero, a ver, hay personas con fracción de eyección tan bajas como un 30-26% y la persona está viva, ¿sí? Entonces, obviamente, o sea, más que por hablar qué nivel de insuficiencia cardíaca me puede llevar a una muerte súbita, es que puede desencadenar esa insuficiencia cardíaca en el corazón. Por ejemplo, esa insuficiencia cardíaca puede llevar a la que la paciente haga una arritmia muy peligrosa, tipo fibrilación ventricular. Y ahí había fracción de eyección que 0, pero no por la insuficiencia cardíaca, sino porque se le sumó una arritmia. Pero no necesariamente yo para hacer esto tengo que tener insuficiencia cardíaca, la podemos hacer cualquiera de nosotros en este momento. Ese es uno de los mecanismos que matan a los futbolistas que ustedes ven que salen al campo y el hombre entra fresco y se desmaya, y en las necropsias no encuentran nada más que la parte de un infarto a nivel cardíaco, pero a veces no se sabe si fue el infarto el que llevó a la arritmia, o la arritmia, como no hace que circule sangre, pues el corazón se lesiona, y terminan haciéndoles pruebas genéticas, etcétera, etcétera, y encuentran que tenía una alteración. En ellos, pues como sí les interesa saber la causa de muerte, porque pues a ver, hay mucha cosa detrás de eso, ¿no? Pues le hacen hasta pruebas genéticas y encuentran que tenía, sí,
una condición en donde tenía alguna alteración de algún canal de sodio, de potasio a nivel del corazón y hizo una arritmia. ¿Sí? Pero entonces una arritmia de este tipo la podemos hacer cualquiera de nosotros en este momento, lo sabemos. Entonces, más que yo hablar que qué límite de fracción de inyección yo tengo para hacer muerte súbita, es qué patología me puede llevar a mí a una muerte súbita. ¿Sí? ¿En qué estado? Y uno de estos sería esto, otro sería la sistolia. El corazón deja de latir simplemente y deja de tener actividad eléctrica. Entonces esas son las condiciones. Yo puedo tener súbitamente una muerte súbita por un síndrome de Cheyne-Stokes. No sé si se acuerdan del síndrome de Cheyne-Stokes. Los que vieron conmigo sí deben recordar. Se da sobre todo el bloqueo, cuando el paciente tiene el bloqueo auriculoventricular. Se demora mucho en pasar el estímulo de la aurícula al ventrículo y el ventrículo no encuentra quién lo despolarice y se demora en iniciar, y entonces el paciente está acá, yo estoy dando clase, me desmayo. Pero ese desmayo me dura mientras, como el ventrículo ve que nadie lo estimula, él empieza a estimularse solo a ritmo de ilioventricular por las ramas de las DIs, que más o menos 46 a 50 por minuto, no nada más. Entonces el ventrículo no encuentra quién lo despolarice, él no lo hace y la persona mientras tanto se desmaya porque los ventrículos no eyectan sangre. En unos 5 o 10 segundos el ventrículo reacciona, entiende que nadie va a enviar esa señal de despolarización y empieza a generarla sola y el paciente empieza a tener otra vez latidos y yo llego y me recupero, me levanto y sigo dando clase como si no hubiera pasado. Pero en una de esas el mecanismo puede fallar y el paciente puede hacer una muerte súbita por el síndrome de Cheyne-Stokes. Y ahí digamos, Cheyne-Stokes. Aunque no es tan común que hagan, todos los que yo he leído no hacen generalmente muerte súbita. ¿Vuelve otra vez al auricular o ya ahí no vuelve a mandar el auricular? No, a veces vuelve, o sea, el estímulo vuelve y se reanuda. Sí, vuelve y se reanuda. Pero esos pacientes son candidatos ya a colocarles marcapasos y a veces les colocan hasta desfibrilador incorporado. Les colocan el aparatico. Y el aparatico, cuando detecta que no hay señal eléctrica en el corazón, le bota la descarga eléctrica y el paciente se levanta. Cheyne-Stokes-Adams. Cheyne-Stokes-Adams. Sí, lo que a mí me gusta es Cheyne-Stokes. ¿Cada cuántos son los desmayos? No se puede establecer. Son de manera súbita porque ya la parte eléctrica, el cablecito que va de aurícula a ventrículo ya empieza a fallar, ya empieza a sacar la mano. Puede pasar porque el paciente tiene patología cardíaca y está haciendo zonas de fibrosis o hizo zonas de isquemia ahí y eso empieza a fallar. Pero yo sí tengo un paciente así, yo determinar y decir, usted cada 3 días se va a desmayar. No. El hombre puede tener que haya hecho este síndrome una vez en su vida y no más, como puede que lo haga muy seguido. Sin embargo, ambos son candidatos a que el cardiólogo los valore a ver si les coloca marcapaso o un desfibrilador. Una pregunta, no sé si recuerdo bien, pues cuando en fisiología yo había leído que el primer marcapaso era el nodo, ¿sí? El nodo central. No, sí lo saben. El segundo marcapaso entraba las aurículas. El tercer marcapaso el ventrículo. No, el segundo entra el nodo auriculoventricular, que está en mitad de camino entre aurículas y ventrículos, en la zona fibrosa del corazón. De ahí para aurícula y después ventrículo. No, viene nodo sinusal, nodo auriculoventricular y las fibras del haz de His. Se la distribuye. De las DIs. Las aurículas en cualquier parte del músculo pueden tomar el marcapasos del corazón, pero ya es patológico. Y es cuando hay ritmos de reentrada o hay alguna zona de fibrosis en el corazón y esa cicatriz irrita las células que están ahí y hacen que se despolaricen y terminan despolarizándose más rápido que el nodo sinusal y toman ellas el mandato del corazón. Pero eso ya es patológico, muy patológico. Pero está primero nodo sinusal, nodo AB y las fibras del haz de His. Cada uno se estimula a una frecuencia distinta. Nodo sinusal puede llegar a 100 latidos por minuto e incluso un poquito más, ¿sí? Mucho más, 140, 150. Nodo auriculoventricular no da más de 60, 70 por ahí, 60. Y las fibras de las DIs sí menos, como 40 a 50. Entonces un paciente que tiene, por ejemplo, ya un daño o un bloqueo completo auriculoventricular, él se mueve
con las fibras de las DIs. Pero es un paciente que puede estar vivo, puede hacer sus actividades, pero si yo le digo corra y tráigame el videolink, él corre y puede que se desmaye, o puede que no, llega y necesita un tiempo de recuperación muy alto, porque tuvo unas demandas energéticas grandes y la frecuencia cardíaca no le da para suplirlos. Esa frecuencia cardíaca sube, digamos, como el sinusal, que a medida que usted aumenta el esfuerzo físico, ellas aumentan. No, esta llega hasta ahí y ya no. Sí, no puede dar más, no puede. Hasta ahí llega. Entonces, esa paciente, bueno, tiene la disnea paroxística nocturna, puede tener disnea también, en estado se puede tener la casentada y ella puede estar ahogada. Ahí el caso ese que tiene ortoapnea, ¿es la misma fisiopatología de la paroxística? Sí, señor, solo que esta no se da de forma súbita, sino que ella se acuesta y apenas se acuesta empieza, no, yo no puedo. Entonces se tiene que inclinar o dormir sentada en su defecto. Entonces la ortoapnea es la disnea cuando yo me acuesto y la disnea paroxística nocturna es una ortoapnea que sucede de manera súbita. ¿Sí? Es una ortoapnea que sucede que el paciente se acuesta y no la tenía y súbitamente la desarrolla mientras duerme. Esa es la diferencia. Porque si tiene la ortoapnea, No. pues lo más sensato es que Si tiene una, no tiene la otra. Pero es que decía. Sí, pero me refiero a que, a ver, si yo no puedo decir, me voy a acostar, uy, la paciente tiene ortoapnea, ¿sí? Ella se queda dormida, ¿sí? Y se para y le digo, disnea paroxística nocturna, pues a ver, ella se acostó y ya está ahogada, ¿sí me hago entender? Claro, puede tener las dos, pero en su historial médico. Pero si yo ahorita las acuesto y veo que el paciente está ahogado, pues ya tiene ortoapnea. Y si veo que está durmiendo todo el tiempo y durmiendo muestra signos de dificultad respiratoria, pues el paciente ya tiene disnea, ¿sí? Y en algún momento se levanta porque empeora. Pero la disnea paroxística nocturna condiciona que el paciente se acuesta y súbitamente desarrolla la disnea, ¿sí? Claro, yo le puedo decir, tiene ortoapnea y tiene disnea paroxística nocturna, pero ¿en qué tiempo? En todo su historial médico la ha desarrollado. Y eso es común en pacientes con insuficiencia cardíaca, la ortoapnea y la disnea paroxística nocturna. ¿Qué más tiene ella? Para que lo podamos explicar. Dolor sordo en el hipocondrio. Esa sí es fácil de explicar, ¿no? Una hepatopatía por aumento de las presiones. Entonces está el corazón. Puede ser que colapsó la parte izquierda y luego hizo colapsar la derecha, como ya les expliqué. O puede ser que directamente las dos partes están empezando ya a funcionar mal y el ventrículo derecho pues ya está funcionando mal. Se acumulan las presiones en cava inferior, se acumula la presión en vena porta, acá está el hígado, e incrementan las presiones a nivel del hígado. Un mecanismo muy parecido, similar al de la hipertensión portal por fibrosis portal, pero acá no es tanto que haya, sino porque hay un incremento de las presiones. Incrementa la presión en esta zona. Acuérdense del mecanismo de adaptación, que si ustedes tienen una zona con mucha presión, empieza a haber dificultad para la absorción de nutrientes en esa zona. Entonces las células que están cerca de acá empiezan a funcionar mal. Aparte, por un segundo mecanismo, si no está llegando suficiente sangre a nivel hepático, ¿sí? Pues los hepatocitos no estarán funcionando. Puede que en este momento que ella está en una insuficiencia aguda, que empeoró, no llega suficiente sangre y de pronto algunos hepatocitos sí estén entrando en necrosis. Sin embargo, y ustedes tendrían que hacerme la valoración, sin embargo, como la paciente tiene una insuficiencia cardíaca crónica, ¿sí? Probablemente tiene un estado de hipoperfusión desde hace rato en el hígado y entonces probablemente algunas células también ya hayan entrado, unas en apoptosis y probablemente otras en atrofia, ¿sí? Pero háganme ese señalamiento. Ahí uno entra a ver lo de la ST, lo de la... Exactamente, sí. Como yo en patologías, si ustedes se acuerdan del primer capítulo, les hablan de que yo tengo unos cambios que primero son mínimos, luego tengo unos cambios que son bioquímicos que yo puedo medir y luego tengo unos cambios que son morfológicos. Yo tengo lesión hepática por dos razones: por disminución del flujo sanguíneo a nivel hepático,
que viene siendo de manera crónica y que ahora empeoró. ¿Sí? ¿Por qué empeoró? Porque ya llegó ahorita a urgencia sintiéndose muy mal y la fracción de eyección disminuyó mucho. Entonces quiere decir que la porción de sangre para el hígado disminuyó. Lo que quiere decir que como es algo agudo, sí me va a llevar a mí a necrosis de algunas zonas, probablemente. ¿Sí? ¿Qué profe puede tener atrofia? Y también sí puede tener también, porque es que acá estamos combinando un mecanismo que es crónico y un mecanismo que es agudo. Si yo le pusiera que ella es una paciente sana y que de repente entra ahorita en una insuficiencia cardíaca porque hizo un infarto súbito, pues ahí sí es necrosis, porque no tenemos datos de que ella crónicamente haya tenido lesión hepática. ¿Sí me entienden la diferencia? Ustedes tienen que mirar el tiempo de evolución de la enfermedad. Entonces ahí sí sería válido decir que ella pues tiene un estímulo lesivo crónico a nivel del hígado por una hipoperfusión y por un aumento de las presiones. El hígado está funcionando mal, no le está llegando sangre y aparte tiene incremento en las presiones venosas. Entonces eso me hace que primero acá algunas células entran en necrosis. Si yo le tomo, no recuerdo el caso clínico, si yo le tomo a ella, puedo encontrar la AST elevada, las transaminasas, la otra es ALT. AST en 4000 y ALT en 2300. Sí, están elevadas. ¿Esto qué me lo explica? Esto yo lo explicaría sobre todo por la necrosis hepática que tiene, ¿sí? No tanto por la apoptosis. No hay salida, exactamente. Esto yo lo explicaría por la necrosis, esta elevación de las enzimas. Y la paciente tiene un tinte amarillento. Recuerden que el hígado toma la bilirrubina indirecta, que se produce como un producto metabólico de la degradación de la hemoglobina, que viene de los eritrocitos que se destruyen a nivel del vaso. No sé si recuerdan eso. Los eritrocitos que ya tienen aproximadamente 120 días de uso se destruyen en el vaso. El vaso los destruye, se libera hierro, se libera la parte proteínica, grupo hemo. Esto se metaboliza y termina produciendo lo que es la parte como tal de las famosas bilirrubinas, pero se llama bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina es muy difícil de excretar, ¿sí? Entonces los hepatocitos la toman, la bilirrubina indirecta, y la someten a un proceso metabólico, que eso ya es bioquímica, que se llama conjugación y termina transformándose en una bilirrubina conjugada. Una bilirrubina que es conjugada. Que esta sí es un poco más fácil de excretar. Se excreta por heces y se excreta por orina. La paciente tiene un tinte ictérico porque tiene una afectación a nivel hepático. Ella tiene elevación de la bilirrubina. Tiene que tenerla. ¿Cuánto? ¿Cuánto? La directa la tiene 1.22. ¿Y la indirecta? No dice. La total la tiene 2.2. Lástima. Ella pudiera tener en este momento una hiperbilirrubinemia, tanto directa como indirecta. La directa, porque como estoy teniendo necrosis de los hepatocitos, ellos se tenían dentro de sí bilirrubina conjugada, se rompieron y la liberaron. Y puede tener hiperbilirrubinemia indirecta, porque como tiene una lesión de los hepatocitos, se está alterando la función de ellos y entonces ya no están captando tanta bilirrubina indirecta para someterla a este proceso. Uno, porque están sufriendo procesos de necrosis y creo que mientras a usted lo están matando, a usted no le dan muchas ganas de trabajar. Y dos, porque por un proceso de hipoperfusión crónica, pues algunas están en atrofia, así que no tienen un mecanismo enzimático tan poderoso para someter esto a una conjugación, y porque otras entraron en apoptosis y yo ya no tengo disminución del número de células que realicen ese trabajo, ¿sí? Entonces tengo más trabajo y menos cantidad de trabajadores para hacerlo. Entonces todo esto me llevaría a que se debe la indirecta y la directa. No todos los pacientes son iguales, pueden que se encuentren solamente elevación de la directa o la conjugada, ¿sí?
Depende de cómo se relaciona todo esto. Si hay un aumento solamente de la directa, no estaríamos relacionados con que hay daño de los canales biliares y los canales. Los daños en las vías biliares me pueden llevar a hiperbilirrubinemia directa, sí. Pero en este caso lo explicamos mejor por la afectación de los hepatocitos, porque la parte biliar, yo me meto con ella es cuando yo sospecho obstrucción, ¿sí? Que tenga algún cálculo, que tenga algún proceso de absceso o tumor a nivel biliar, ahí sí, ¿sí? Pero con todo este mecanismo yo lo que menos pienso es que el paciente está recibiendo una necrosis de las vías biliares, así puede hacerla, sino que lo que más, o lo primero que yo pienso es esto. Pero sí, una alteración de las vías biliares me lleva a una hiperbilirrubinemia directa. ¿Por qué? Porque los canales biliares vienen ya después del hígado, es decir, ya cuando se conjugó, cuando la bilirrubina pasa. Si yo tengo una obstrucción acá, pues la bilirrubina directa se acumula, yo tengo un problema. Esta paciente tiene una hiperbilirrubinemia directa y entonces ella tiene mayor bilirrubina directa en sangre, por lo tanto mayor la bilirrubina que llega al riñón, se filtra y la paciente orina. ¿Y eso cómo se llama? Coluria. La paciente orina es un color muy verdoso, ¿sí? Un color verdoso. Esa es la famosa coluria. Pueden cambiar también el color de las heces porque también se puede excretar a nivel de las heces. Y eso es lo que me da. Ahí las heces saldrían sin color. ¿Cómo? No saldrían. Ah, sí, exactamente, sí, discúlpeme. Esta alteración en orina es que la mayoría se elimina a nivel urinario. Se elimina a nivel urinario. Y las heces, sí, tratan de salir, es un poco más acólicas. Unas heces muy blanquecinas, casi transparentes. Sí, menos mal me acordó. Las heces se tiñen sobre todo en hemorragias. ¿Qué otra cosa? No, el dolor sí. A ver, tiene un mecanismo de necrosis y tiene un mecanismo de incremento de presión a nivel acá hepático y eso hace que duela. Siente también como una sensación de masa, como si el hígado estuviera grande, porque el hígado está más congestivo y lleno de líquido por la sangre que no puede drenar. Entonces por eso duele, dolor en hipocondrio derecho. No sé si ella lo tiene, no, lo que les voy a decir, pero en un estado así, yo tengo el famoso reflujo hepatoyugular. Si yo presiono acá, desplazo toda esta sangre que está aquí congestionada, sube, ventrículo, aurícula derecha, ventrículo derecho, pero ya todo está lleno de sangre, no tiene cómo evacuar, sube la presión hacia la cava superior y entonces yo veo una protrusión o un aumento del volumen de la yugular. Profe, esa misma reflujo hacia la yugular puede, digamos, condicionar ahí senos en el cerebro y eso dar dolor cefaleico. Ya en últimas condiciones muy que el corazón esté muy insuficiente pudiera, sino que casi nunca, porque por presión hidrostática toda esa sangre baja, ¿sí? Baja. Se presenta más en el tema que expuso el grupo del doctor Joel, en la vena cava, es así, porque la obstrucción es prácticamente completa y toda esa sangre está obstruida. Pero en este todavía, aunque esto está insuficiente, todavía le da para que vaya evacuando sangre y no se congestione tanto. La parte que más sufre, sobre todo la parte inferior, que está sometida a la presión hidrostática. ¿Qué otra cosa tiene que necesiten explicar de ello? Bueno, es que la presión del pulso ya es un valor que surge de entre las presiones sistólicas y diastólicas. O sea, quiere decir que la presión sistólica y la presión diastólica no se llevan mucha diferencia entre ellas. Y eso habla de la insuficiencia cardíaca, porque como el corazón tiene dificultad para contraerse, ya no lo hace con tanta fuerza y entonces la presión sistólica no se me marca tan alta.
digamos ya no se me marca en 120, sino se me marca en 80. Y la diastólica pues es la presión, la diastólica es la presión que yo tengo cuando el corazón está relajado y como está lleno de sangre, haga de cuenta que un ejemplo, la presión diastólica está en 70 o en 60. ¿Sí? Un ejemplo. Entonces, entre la sistólica y la diastólica no se lleva mucha diferencia. Y esa es la presión de pulso estrecho. ¿Esa paciente estaba taquicárdica? ¿Cuánto tenía? ¿No se acuerdan? 98 de frecuencia cardíaca. Bueno, o una paciente que está en reposo, si bien no encaja con la definición, porque si ustedes leen taquicardia es mayor a 100, pero ustedes tienen que mirar el contexto. Si yo le tomo la frecuencia cardíaca a alguno de ustedes ahorita que está ahí sentado y yo encuentro una frecuencia cardíaca de 95, por ejemplo, yo pienso que ustedes están taquicárdicos, porque ustedes ahí sentados no deberían tener eso. 68, 75. Entonces, si bien taquicardia es mayor a 100 latidos por minuto, tienen que mirar el contexto. La paciente en ese momento, como tiene una insuficiencia cardíaca, probablemente la sentaron y la acostaron, o la sentaron inclinada. Y en reposo tiene 95, si está taquicardia. ¿Eso condicionado a qué? Pues que está en un estado de hipovolemia, sus tejidos están sensando que no llega sangre, prácticamente tiene una hipoxia generalizada, una disminución de las concentraciones de oxígeno a nivel generalizado. Acuérdense que la disminución de las concentraciones de oxígeno me lleva a una vasodilatación. Todos los tejidos al mismo tiempo están sensando y están diciendo envíenme sangre, envíenme, no tengo. Todos los tejidos tienen aumento de la demanda metabólica porque no tienen suficiente sangre, no tienen suficientes nutrientes. La disminución de oxígeno, la acumulación de dióxido de carbono y otras sustancias de flujo tisular, como por ejemplo el potasio, ácido láctico, me llevan a que el paciente haga una vasodilatación. Vasodilatación local de los tejidos que están en hipoxia. Los tejidos hacen eso para que les llegue más cantidad de sangre, pero al hacer eso pues aumentan las demandas y eso termina incrementando la precarga del corazón y el corazón intenta responder. Bueno, y finalmente pues una persona que está en hipoxia, que tiene disminución de la volemia como tal, de la sangre que llega, pues la persona entra en una taquicardia. Es un mecanismo compensador. Profe, también se puede explicar por la respuesta del Sí, también porque sí, como la paciente tiene una insuficiencia cardíaca, ella ya tiene la curva ajustada a una presión específica. Digamos, la paciente está manejando 140/80, digamos. Sus vasoreceptores están acostumbrados a esta presión ya, porque recuerden que los vasoreceptores es de manera aguda. A medida que la curva de presión se va cambiando y yo me voy acostumbrando a tener mayores cifras tensionales, ellos se acostumbran. Pero ella tiene ahorita un estado agudo, ella empeoró, ¿sí? El corazón no le da para más, entonces bombea menos y acuérdense que presión arterial es igual a ¿qué? Gasto cardíaco Por resistencia por la total resistencia periférica. vascular periférica. Ella tiene resistencia vascular periférica aumentada porque se supone que tiene el eje aumentado, ¿sí? El gasto cardíaco disminuye porque como empeoró la insuficiencia cardíaca empeoró, entonces el volumen sistólico disminuye y pues eso me afecta los valores de presión arterial. Los vasoreceptores, si bien están acostumbrados a esta presión, van a sensar que la paciente se está hipotensando, ¿sí? Porque llega menos gasto cardíaco que hace que se disminuya la presión arterial y entonces los vasoreceptores ahí van a actuar. Los vasoreceptores van a actuar, me activa el simpático que tiene efectos sobre el corazón, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la fuerza de contracción. Pero es un corazón insuficiente, él hace lo que puede. Y sistema nervioso simpático a nivel de los vasos sanguíneos, una vasoconstricción.
para aumentar la resistencia vascular periférica, y vasoconstricción a nivel de las venas para sacar esa sangre que está en las venas y llevarla a la circulación. El problema es que todo esto congestiona aún más el sistema y lo empeora. Pero la paciente tiene una activación del sistema simpático. Y eso me explica también por qué tiene aumento en la frecuencia cardíaca. Entonces acá entran en dos medidas a pelear. Por un lado, yo tengo un estado de hipoxia que me le dice a los tejidos haga vasodilatación, porque cada tejido regula a su voluntad, cada tejido puede administrar el flujo como él quiera. Un ejemplo de eso es si yo empiezo a hacer ejercicio con este brazo solamente, hay una vasodilatación a nivel del bíceps, pero el resto del cuerpo no la tiene, porque ahí a ese nivel empieza a acumularse ácido láctico y dióxido de carbono, y hay una vasodilatación, ¿sí? Entonces, en ese estado en el que ella está, cada tejido dice, yo necesito mayor cantidad de sangre, y hay vasodilatación, pero al mismo tiempo tiene una activación del sistema nervioso simpático que le dice, no, tiene que hacer el vasoconstricción, porque tiene que elevar la presión arterial. Y acá se van a agarrar estos dos mecanismos. Lo más probable es que triunfe el simpático. Y entonces eso intenta elevar la presión arterial en ella. Pero es que es muy difícil con un corazón insuficiente. ¿Qué otra cosita? Hay muchas cosas que se entrecruzan, pero ustedes lo que tienen que recordar es la lógica. Porque si ustedes lo que escriben tiene lógica, yo no tengo cómo refutarles eso. Pero es que tienen que escribirlo completo y que tenga de verdad lógica, ¿sí? Porque me salen con cosas que tienen razón en parte, pero se equivocan en la enzima que lo produce, y pues eso ya no es correcto, ¿sí? Y yo evaluarles y decirles, bien, yo les estoy diciendo mentiras y ustedes se van con ese concepto errado. Entonces, las cositas completas, como yo lo estoy colocando acá, miren que no les estoy pidiendo mucho. Si bien es mucho, solamente tienen que relacionar lo que ya saben. Por ejemplo, si les pasa a un paciente que tenga un estado de hipovolemia, ¿qué es lo que se está activando en él? Y tienen que leer el contexto, si es de forma aguda, si es de forma crónica, relacionar. Como en este caso, que sucede crónica y sucede aguda. ¿Sí? Como en este caso que ustedes me hablaran solo de vasoreceptores. Bueno, ¿y el eje dónde está? Porque ya tienen una alteración crónica. Entonces ahí ustedes tienen que empezar a organizarse, y yo les recomiendo que aprovechen este puente larguito para que armen estos casos, o sea, lo armen de manera ordenada, porque otro error que hacen es que empiezan a hablar, por ejemplo, digamos, les voy a dar un ejemplo, empiezan a hablar del eje, están a mitad del eje y nombran por ahí algo de vasoreceptores y siguen hablando de vasoreceptores y dejaron esta a la mitad, sin completar. Eso pasó en los casos del parcial pasado. Empezaron a hablar de una cosa, la relacionaban con esta y dejaban esta sin explicar, y no tenía sentido. Yo sabía que sabían, pero no sabían interpretar todo y colocarlo como debe ser. Y si ustedes no hacen eso, pues es muy complicado, tienen que organizar las ideas. Profe, otra preguntita, ¿por qué no pudo haber desencadenado o que pudo haber agudizado la insuficiencia cardíaca? Ese día creo que estamos hablando con el doctor de eso. Que ella tiene una insuficiencia crónica y estábamos hablando qué pudo ser lo que le empeoró a ella eso. Los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica les llegan al servicio ustedes descompensados, y lo primero que ustedes tienen que pensar es que la persona no se está tomando los medicamentos. Ese es el más frecuente, medicamentos. ¿Eso lo puedo administrar? Sí, señor, porque el eje renina, angiotensina, aldosterona en algún momento me lleva a un estado de volemia aumentada que el corazón ya dice no doy más. Y yo eso lo inhibo con los IECA o con los ARA2. ¿Sí? Él se los deja de tomar. A veces ellos dicen, no, se me acabaron los medicamentos, pero yo no los voy a comprar. Yo me espero a la siguiente cita. Y ahí mientras sacan cita van 15 días, van 20 días, y ellos les llegan descompensados. La más frecuente es esta. Primero tienen que mirar si han tomado o no los medicamentos. La segunda, si tiene alguna infección. Las infecciones me empeoran. La insuficiencia cardíaca crónica que tenía el paciente de pronto puede estarse tomando los medicamentos, pero una infección me lo lleva a que se agudice, a que empeore. Por ejemplo, lo más frecuente es una neumonía. El paciente empieza con síntomas, dice, no, pues yo sí empecé, yo tenía síntomas como de gripa. Tos,
empecé a tener como fiebre, pero yo empecé a tomar ibuprofeno para el dolor, ¿sí? Empecé a tomar el antibiótico y empiezan a tomar cualquier tipo de antibiótico sin saber si le sirve o no le sirve, y aparte los antibióticos son de eliminación renal y me sobrecargan ya la función renal. Y esta neumonía, por ejemplo, conlleva aumento de la temperatura, ¿sí? Que conlleva aumento de la frecuencia cardíaca, lo que ya le exigen al corazón. Conlleva a citoquinas, ¿sí? Conlleva a inclinación de la balanza hacia un estado proinflamatorio y un estado procoagulante, ¿sí? Porque acuérdense que inflamación y coagulación van muy de la mano. Me lleva a un estado hipermetabólico porque esta neumonía hace que empiecen a producirse mayor cantidad de células sanguíneas para ir a combatir esta neumonía, ¿sí? Lo que hace que incremente las demandas de oxígeno y de nutrientes que este paciente no puede soportar, ¿sí? Este paciente, cualquier cosa que lo saque de su balanza o de su homeostasis lo lleva a que empeore la insuficiencia cardíaca. Entonces, una infección lo lleva a esto, aumento del estado metabólico, que lleva aumento del gasto de energía, que lleva aumento de las necesidades de oxígeno que él no puede suplementar. Estas necesidades de oxígeno empiezan a censarse en los tejidos como hipoxia, ¿sí? La hipoxia es detectada a nivel renal, empeora la activación del eje, aumento del simpático. Si el paciente está sintiendo dolor, si esto le está ocasionando mucho dolor, mucha sintomatología, se activa el sistema nervioso simpático. Acuérdense que el dolor activa el simpático. El dolor por sí solo me puede elevar la presión arterial. Un paciente que le llegue a ustedes hipertenso, si ustedes le calman ese dolor al paciente, pueden disminuir la presión arterial de manera normal, sin tener que empezar a meterles que todo lo que hacen los compañeros de nosotros ya están graduados, que le meten diuréticos y cuanta cosa. Primero el dolor. Un paciente con un cólico renal tiene una elevación alta de la presión arterial. Usted le da su yoshina, su diclofenaco, y el paciente le baja el dolor, le baja la presión. Entonces, si este paciente está con dolor torácico, con molestia, con disnea, porque la inflamación en ese nivel condiciona que entre el alvéolo y el capilar se forma un exudado inflamatorio que no permite la difusión de oxígeno. Entonces el paciente está en una hipoxia. Y todo eso me empeora la función cardíaca porque aumenta el simpático, porque el aumento de temperatura aumenta la frecuencia cardíaca, porque yo tengo un estado de hipoxia, y eso me lleva a que el paciente con insuficiencia cardíaca crónica me haga una insuficiencia cardíaca aguda o una agudización de la frecuencia cardíaca, una infección. Profe, el curativo del infarto que ella tuvo también puede haber agudizado. Esa es la tercera, que haga una afectación de órgano blanco, cerebro, riñón, corazón. Un embarazo también podría causarlo, ¿no, profe? Sí, un embarazo, sino que lo único es que el embarazo le da un poquito más de tiempo, porque como el embarazo no es agudo, sino que el bebé va creciendo progresivamente, ese aumento de volemia en la embarazada se da escalonadamente. Entonces, si su corazón no está tan llevado, puede de pronto ir adaptándose a esas exigencias. Sin embargo, en algún momento de su embarazo pudiera ser que llegue a un estado en que tenga tanto volumen que de pronto el corazón no dé para más. Igual también si estuviera embarazada, pues ha tenido 2 abortos, supongo que cuando está embarazada está hipercoagulando también, ¿no? El embarazo es un estado de hipercoagulabilidad por sí mismo. El embarazo es un estado de hipercoagulabilidad. Es un estado donde hay compresión de las venas, eso hace que se disminuya el flujo y la paciente puede hacer fácilmente una trombosis venosa profunda o trombosis de las venas pélvicas. En ella, si estuviera embarazada, pero bueno, si lo estuviera en este momento, tendría que ser un embarazo muy reciente, unas semanitas. No me da para sustentar esto. Pero si ya me llega ya con la barriguita, todo, y ya 2 meses, 3 meses de embarazo, yo digo, le empeoró la insuficiencia cardíaca. 1, porque el embarazo es un estado de hipercoagulabilidad.
No sé si ella pronto hizo un trombo, no sé si hizo un TEP, o un infarto, o un ACV. 2, el aumento de la bulimia de la embarazada. Y 3, la anemia que tiene la embarazada. Por el aumento de la bulimia hay una anemia, entre comillas, fisiológica, que puede empeorar mucho. Y como ella tiene una activación del eje renina-angiotensina crónico, pues tiene de pronto afectación renal y disminución de la eritropoyetina renal y no reproduce la suficiente cantidad de eritrocitos. Y entonces esta anemia y este aumento de volumen me pudieran llevar a que la paciente empeoró la insuficiencia cardíaca. Pero en este caso no hay registro de que ella esté embarazada en este momento. Quiere decir que algo más. Yo le apuesto más a lo que dice la doctora. Ella hizo una alteración de órgano blanco. Ella llega con sintomatologías de como si le hubiera dado una ACV. Una ACV. El artículo no lo dice. Un infarto. Un infarto porque ella tenía dolor torácico hace como 15 días y tenía las ondas Q. No, y también el ecocardiograma, sí, que parecía el real tardío. Ajá. Esa puede ser una de las causas del por qué ella empeoró. Como nosotros estamos diciendo que estamos sospechando un estado de hipercoagulabilidad, pese a que ella está anticoagulada, ella parece que es un evento trombótico. Ella tiene varias características para ser un evento trombótico. Uno, ya mencionamos el estado de hipercoagulabilidad que pensamos que es genético. No sabemos si un factor 5 Leiden, una deficiencia de proteína C, no sabemos. Ahí está. 2, es una paciente que tiene insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca me lleva a una alteración del flujo, ¿sí? Alteración del flujo. Otra, como es una paciente con insuficiencia cardíaca, probablemente ella no está activa todo el día. Probablemente ella mantiene ahogadita, es una paciente que mantiene de pronto más sentada que otra cosa. Sedentarismo, inmovilización, ¿sí? De pronto mantiene gran parte del día sentada, no sabemos. Esta es otra condición que me puede llevar. Por eso los pacientes que tienen una fractura que les inmovilizan pueden hacer una trombosis venosa profunda o un TEP. ¿Cuál otra? Bueno, digamos que esas, mientras me acuerdo. Ella pudo haber hecho un evento trombótico unos días antes que precisamente ocluyó una coronaria. ¿Sí? Ella ya tenía un corazón insuficiente, pero hizo un evento trombótico que ocluyó una coronaria y ella hizo un infarto. El artículo no nos dice, aunque sí nos dice que ella llevaba varios días con dolor torácico. Sin embargo, ella nunca se descompensó en ese momento. Es decir, el infarto nunca la llevó a ella a urgencias en ese momento. Ella llevaba varios días con dolor torácico. Puede ser que ella hizo un trombo por todos estos estados, hizo un trombo a nivel coronario y hizo el infarto, que es lo más probable, o puede ser que otro factor externo le empeoró la insuficiencia cardíaca y no dio la suficiente cantidad de sangre para alimentar al mismo miocardio, y una parte del miocardio se infartó. Es otro mecanismo que ustedes tienen que tener en cuenta. Sin embargo, yo le apostaría más a esto. Sí, por lo que la sabe que pudo haber hecho. Ajá, por eso mismo, porque ella tiene otro evento que me indica que ella pudo haber hecho un trombo, que es la hemiparesia o hemiplegia. Acuérdense que la hemiparesia es la debilidad, ¿no? Voy a agarrar esto. Y la hemiplegia definitivamente No, es hemiparesia. Las dos me hablan de una alteración del sistema nervioso central. Entonces, ella tiene una hemiparesia que me dice a mí que ella pudo haber hecho una afectación del sistema nervioso central, ¿sí? Por un probable evento trombótico. Y lo que me da más sustento para pensar en eso es el antecedente que ella ya había tenido de un ACV previo. El núcleo lenticular y el Sí, talámico. en ese entonces contó con suerte porque lo hizo
en unos núcleos muy específicos que no en una zona tan grande, pero ya esta vez sí probablemente lo hizo en un territorio arterial más grande y por eso está tan sintomático. A su vez, si por ejemplo este infarto si llega en la zona del bulbo en unión con el puente, Ahí quedó. si llega a comprometer los centros vasomotores, me empeora esto, ¿sí? Para que lo tengan presente. O si están los núcleos, por ejemplo, respiratorios, que muy de malas que lo hagan en esa zona, la paciente se muere. Ella tiene acá otro que pudo haber hecho, que no hay que descartarlo, y es que a ella le colocaron anticoagulantes. Creo que a ella le colocaron heparina, si no estoy mal. Warfarina, heparina, ¿no? Listo, bueno. Aunque con otros anticoagulantes pues también se puede dar, ¿no? El evento trombótico reactivo por anticoagulantes. Entonces ella probablemente hizo un infarto y ese infarto me lesionó peor el miocardio que ya estaba lesionado por una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Empieza a haber un proceso de reparación y en los días siguientes, pues ese infarto ya está establecido, este miocardio ya se perdió y la paciente ya cuenta con menos músculo cardíaco para sus funciones y eso fue lo que la llevó a la agonización de la insuficiencia cardíaca. Otra cosa que pudo haberle llevado es que ella hizo un infarto, de pronto le dio para seguir, pero hizo ahora este evento trombótico del sistema nervioso central. Eso también me puede llevar a que usted. Pero yo Desconozco si ella lo hizo los dos al mismo tiempo o hizo primero uno y luego el otro. Creo que primero hizo el infarto y luego hizo esto. Creo que es así. No, el artículo no especifica muchas cosas y ustedes lo van a encontrar, muchos artículos no lo hacen. Ustedes pueden especular con los conocimientos que ustedes tengan. ¿Cuánto llevo hablando? 1 hora y 6 minutos. Bueno, es que creo que primero fue lo del ACV y luego fue el infarto, porque lo del infarto lo tiene desde hace 4 semanas, pero el dolor en el torácico, que fue Es más el reciente. infarto, es más de 15 días. entonces sí. Hace 15 días. Entonces, por el tiempo de los síntomas y de la evolución, podemos decir de pronto qué evento fue primero. Lo que sí podemos coincidir es que probablemente lo que llevó a la muchacha a que empeorara la insuficiencia cardíaca fueron eventos cardiovasculares, ¿sí? Hablando como tal de eventos cerebrovasculares y eventos vasculares a nivel cardíaco. Eso fue lo que me dijo. Casi siempre los pacientes entran en eso, o no se tomaron el medicamento, o tienen alguna infección, o el paciente hace un infarto, hace una ACV, hace un infarto renal, hace un infarto de alguna zona, y eso empeora. Entonces, siempre tenerlo en cuenta. ¿Ya quedó claro en eso, más o menos? Y por todos esos mecanismos que ella tiene activados, ¿no se podría decir que ella podría estar a punto de entrar a un shock cardiogénico? Sí, el shock cardiogénico es un tipo de shock que es, pues, el término shock conlleva realmente una hipotensión severa, ¿sí? Una casi ausencia de circulación a nivel vascular por diferentes mecanismos. Uno de esos es el cardiogénico, porque el corazón no funciona de manera adecuada para bombear la sangre por todo el sistema vascular. La sangre no circula, hay una hipotensión severa y todos los tejidos empiezan a fallar por una hipoxia multisistémica. Entre ellos empieza a fallar más rápidamente sistema nervioso central y corazón. Son los primeros. Ella está a un pasito de hacer un shock. Existen otros como por ejemplo el shock anafiláctico, que lo podemos relacionar más con la parte de inflamación cuando es una infección severa que lleva un control. Por eso ustedes tienen que determinar cuando un paciente tiene una infección el foco rápidamente, porque el paciente puede hacer un shock por una neumonía, por una infección de vías urinarias, por una infección en piel. Las bacterias prácticamente pues pasan a la circulación y hacen una infección tan severa que el sistema inmunológico reacciona
¿sí? Exageradamente, para combatir esa infección, y comienza a ver esto que nosotros vimos, la vasodilatación y el aumento de permeabilidad en todos los tejidos al mismo tiempo. Entonces hay una fuga de plasma absolutamente grande que condiciona que se hipotense el paciente y se afecta el sistema nervioso central, corazón y riñón, y de ahí para adelante los demás órganos. Hay shock también neurogénico cuando tengo lesiones en el sistema nervioso central que no me permiten a mí mantener el tono vascular. El tono vascular se pierde y se pierde la presión. Eso el otro viernes, que nos queda la partecita de shock, les hablo así por encimita del shock, pero realmente si quisiéramos hablar de shock nos tiramos como una semana más o menos completa, porque la guía de shock tiene como 160 hojas más o menos el shock. ¿Qué más con ella? ¿Qué más queremos analizar? Profe, con respecto al caso que tú nos mandaste en el grupo, más o menos, ¿qué nos podría indicar que es primero? Si la hipertensión que tiene el paciente, o sea, que si el paciente es hipertenso porque tiene insuficiencia renal, o si la hipertensión nos lleva a una insuficiencia renal. Fíjate que se están peleando el cardiólogo y la nefróloga por eso. Pero más o menos, ¿qué nos podría indicar? Les va a pasar. Pues el paciente, ¿leyeron cuántos años tiene el paciente? No es viejo. Puede tener la edad del papá de cualquiera de nosotros. Tiene como 43, 45 años. Leandro, por ahí no dices. Bueno, el señor no lo conozco. ¿Cómo? Pero ahí la historia no está, en la edad. Creo que ahí está. Bueno, tiene como 45, 46 años. Y es un paciente que desde los 40, 41, ya venía siendo hipertenso. Uno ahí podría determinarlo por lo siguiente. Uno, la edad en que desarrolló la hipertensión. Pues sí, más o menos a los 40 realmente es que un paciente pudiera empezar a desarrollar hipertensión. Pero depende. Hay gente de 60 que no tiene hipertensión. Ahí habría que mirar en la familia de él, hermanos, el papá, si en la familia de él ha habido eventos cerebrovasculares tempranos. Porque a veces usted lo encuentra y dice, sí, mi papá en su tiempo, a los 40 años, él ya había sufrido un infarto, o mi papá ya era hipertenso desde los 40, 30 años, y uno dice, él tiene alguna predisposición como tal a la hipertensión. Sin embargo, acuérdense que la hipertensión primaria es multifactorial, según la pista genética. Tiene la predisposición, pero tiene que exponerse a factores. Eso, mira, si él me dice, no, pues la verdad no, mi papá no es hipertenso, nada, yo fui el que salía así. Entonces uno dice, bueno, ahora miremos las cifras tensionales, porque puede ser que sea hipertenso, pero está iniciando cifras de 140, 90, exactamente justo en el límite para que la guía lo declare hipertenso. ¿Sí? En ese caso, uno dice, bueno, las cifras de tensión arterial no están tan elevadas, de pronto si es por una arteriosclerosis progresiva, por un proceso de envejecimiento, que toca analizar también la vida del paciente. ¿Usted qué hace? Y él me dice, yo soy policía. Él está en proceso de medicina laboral por retiro. Yo realmente no lo estaba viendo él en el contexto de una consulta médica general, sino una consulta laboral, de medicina laboral. Sino que yo las guío y aplico fisiología y fisiopatología para ver la evolución de la enfermedad, para ver hacia dónde va a ir. Porque todas las enfermedades que ellos tengan se les asigna una calificación y esa calificación representa plata. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es que me proyecto hacia dónde va a ir más o menos para que así podamos asignarle una calificación un poquito más justa. Porque qué tal que se le asigne menos y él vaya a terminar más adelante en diálisis. Entonces yo utilizo fisiología y fisiopatología. Entonces yo le tomé foto de la historia clínica de él. Y entonces ustedes le preguntan cómo, porque si es un paciente que hace ejercicio, realmente pues es activo, si es un paciente que de pronto no fuma, ¿sí? Si es un paciente que de pronto usted no lo ve que esté tan obeso,
pues digamos que uno dice no tiene como para ser hipertenso primario a esta edad, ¿sí? Pero si ustedes ven que pesa 120 kilos y mide 1,75, si ustedes ven que es de raza negra o es muy moreno, si ustedes ven y dicen, no, si yo cierto tiempo fumé, si no hace ningún tipo de ejercicio, entonces uno dice, no, sí, de pronto sí tiene un proceso patológico arterial, vascular en general, que ya lo llevó a una arteriosclerosis a esta etapa de la vida, ya está entrando en los 50. Eso es lo que ustedes revisan. Lo otro es que tanto responde la presión arterial a los medicamentos, porque si es una hipertensión primaria, lo normal a esa edad es que si usted le da un IECA o un ARA2, un losartán, un captopril, el mejore, ¿sí? El mejore. Pero si ustedes ven que le dan y no mejora, que sigue con cifras tensionales altas, ya uno tiene que pensar que tiene una hipertensión secundaria. La hipertensión arterial en el 90% de los casos es primaria, o sea, por envejecimiento como tal, por procesos de arteriosclerosis en crecimiento. Y el 10% restante es secundario. Por ejemplo, un hiperaldosteronismo, por ejemplo, una estenosis de la arteria renal. Y si ustedes se dan cuenta, por ahí le hicieron a él un estudio de las arterias renales. Por ahí mencionan un ecodoppler que le envió, creo que cardiología, pensando que él tenía una hipertensión secundaria a una estenosis de la arteria renal. Por ahí está. Pero resulta que arrojó que no tiene ninguna alteración de la arteria renal, o sea, no tiene ninguna estenosis. Entonces el diagnóstico se cae. Pero el cardiólogo se sostiene y él dice, no, pero yo creo que él es hipertenso por alguna patología renal entonces, no en la arteria renal, sino del riñón como tal. Y se lo envía a la nefróloga. Y la nefróloga, pues, encuentra que efectivamente él tiene proteinuria en rango subnefrótico. O sea, tiene bastante proteinuria, pero no alcanza el valor como tal de nefrótico, pero ya es patológico. Él venía perdiendo peso. Venía con alteraciones del cabello, porque está botando proteínas por la orina. ¿Sí? ¿Y las úlceras ¿Las úlceras es en dónde? Sí. Una alteración de mecanismos inmunológicos. ¿Tiene ANAS positivos y qué más. Bueno, en él, entonces, ustedes tienen ese paciente con proteinuria que está hipertenso y ustedes ya dicen, ¿la hipertensión entonces será por causa renal o será que la hipertensión ya me dañó el riñón? Yo miro, porque si cuando yo a él lo declararon hipertenso, él viene tomándose su medicamento juicioso, él no tendría por qué haber hecho daño renal por hipertensión. No tendría, porque a mí lo que me daña eso es yo no bloquear el eje. Y si él venía con el eje bloqueado y ECAS, ARA2 que protegen el riñón, él no tendría por qué estar ahorita orinando proteínas de esa manera. Pero ahora hay algo que me cambia el diagnóstico que yo no había visto y que la doctora me dice, tiene ANAS positivos. ¿Qué son los ANAS? Son anticuerpos contra la AIDS. Anticuerpos antinucleares. La elevación de ellos no me dice a mí qué tipo de patología tiene el paciente, porque se pueden elevar en lupus, se pueden elevar en síndrome de Sjögren, se pueden elevar en artritis reumatoide, se pueden elevar en un montón de cosas autoinmunes. Solo me dice que probablemente el paciente tiene una reacción autoinmune. Ahora yo digo, el paciente tiene ANAS positivos, o sea, tiene una reacción autoinmune contra alguna parte, y tiene una biopsia que me dice daño podocitario. Ahí está. Lo único que necesita es que ya lo vea la nefróloga y él establece. Efectivamente, probablemente lo que ha venido causando la hipertensión es una afectación renal. El paciente venía desarrollando prácticamente la fisiopatología de un síndrome nefrótico, muy parecido. Tiene daño podocitario porque ha venido desarrollando algunos anticuerpos probablemente dirigidos contra los podocitos. Los está dañando, orina proteínas, la proteína por poder osmótico me trae agua, me condiciona de pronto, ahí no lo dice, pero que el paciente vaya haciendo cierta extravasación de líquido, se sensa hipovolemia, se activa el eje, se activa el sistema simpático y eso me lleva a la presión arterial del paciente, que la hipertensión me lleva a que aumente la presión de perfusión
a nivel capilar, me va lesionando los capilares se van reemplazando por tejido fibrótico y me empeora la proteína y el ciclo se perpetúa. Entonces, con los ANA positivos y la biopsia que dice daño podocitario, lo más probable es que con esa edad y esos antecedentes, el paciente sí sea hipertenso porque el paciente tiene un daño renal. Y es más o menos el diagnóstico. La hipertensión sería secundaria al daño renal. Pero al mismo tiempo no sería raro decir que el daño renal se empeora con una hipertensión. Estoy esperando que él regrese, él me lo tiene que traer, porque para cerrar el proceso médico laboral él me tiene que traer el concepto de la nefrópata. Cuando me lo traiga, yo les envío foto para ver en qué termina ese caso. Sino que a veces, como están las citas, probablemente termine enviándole la foto en vacaciones, porque a veces esos procesos se demoran mucho. ¿Desde qué? La mera verdad, no sé cómo explicarlo. O sea, se lo reconozco así humildemente, por más que yo sé de fisiopatología y sé de radiología porque me voy a presentar, no sé cómo explicarlo. O sea, usted cuando ve eso, yo lo primero que pienso es una atelectasia. Una atelectasia es un tipo de lesión que se ve así opaco en el tórax, pero ella me genera una atracción. ¿Sí? Haga de cuenta, a ver, un paciente, por ejemplo, un paciente que yo le quito un pulmón, él puede hacer una atelectasia y ese tejido jala las estructuras vasculares y usted ve el corazón y el mediastino como inclinados hacia la parte de la lesión, como si la estuviera tirando. La atelectasia tira y la masa comprime, aleja. Yo cuando lo vi, yo le dije, pues realmente el caso no lo detecté yo, lo detectó mi mujer que trabaja conmigo allá. Y ella me dijo, ¿ahí qué? Y ella se está presentando, ella se va a presentar a radio conmigo. Y los dos sabemos, no somos especialistas, pero ya sabemos bastantes cosas de radio porque pues, nos queremos presentar. Ella no lo encontró y me dijo, ¿usted ahí qué? Yo lo veo, una persona atelectasia, pero lo está tirando. Si usted ve el corazón está prácticamente centrado. ¿Dónde está? Y ella me dijo, oye, lo ausculta, yo lo ausculto y él se ausculta como yo auscultara en este momento a cualquiera de ustedes. Se ausculta un murmullo vesicular fino, o sea, bien. Por ahí un poquito de agregados en ese campo pulmonar, pero en bases. Si yo escuchara los agregados en todo, yo digo, bueno, tiene un proceso neumónico berraco en el pulmón y eso me ocasiona una opacidad, pero es que si usted mira la opacidad no está circunscrita sobre el pulmón, o sea, con casi todo el emitórax completo. Y ustedes lo auscultan y le prometo que ustedes lo auscultan y ustedes le escuchan el murmullo vesicular normal, como cualquiera de nosotros. Yo dije, bueno, de pronto un derrame pleural, pero el derrame pleural, cada que el pulmón se expande y se encoge, hace que las láminas que están inflamadas y que están llenas de líquido se froten entre sí y entonces ustedes escuchan un frote en el derrame pleural. Él no tenía eso y tampoco tenía el dolor porque el derrame pleural genera el dolor de tipo pleítico, él no lo tenía. Y un derrame pleural de esas características hace que el paciente esté ahogado y tampoco estaba ahogado. Él solo venía porque había tenido estos días dolor de garganta y un poquito de tos. Le envié eso a un profe mío que está en Argentina, que me está ayudando en el proceso mío para irme. Me dijo, Grego, no hay de otra, marica, o es derrame pleural, o es un sangrado, un hemitórax, un neumotórax, o es un proceso neoplásico ahí, una masa. Pero a ver, la masa empujaría, la masa empuja. Y de hecho, en ese caso, ese derrame pleural tan grande también estaría empujando. Y yo no veo ahí en esa situación. Es que lo que a mí no me cuadra, por eso es que ustedes ven en los memes, si ustedes ven memes médicos, se burlan de los radiólogos porque dicen correlacionar con la clínica. ¿Sí? Que dicen que los radiólogos no resuelven nada y todo colocan correlacionar con clínica. Es que no es eso, es que usted no conoce el paciente. Si usted es radióloga y yo le paso la placa, usted me va a decir un derrame pleural o un hemitórax o un neumotórax masivo.
pero usted no sabe el paciente, usted no lo sabe. Y que ahí después que examen me mandan, digamos, que va No, una tomografía, porque es que la radiografía pues es un examen que barato, que todos tenemos a la mano en un servicio de primer nivel, pero tiene poca resolución. La tomografía tiene más resolución, pero es más costosa, está en servicios de tercer nivel de complejidad, pero la tomografía me muestra a mí ya esa lesión, dónde está circunscrita, qué características tiene, si parece más líquido o es algo más sólido, si tiene cápsula o no tiene cápsula, si está comprimiendo o no está comprimiendo otros órganos. La tomografía ya me lo evidencia mejor. No, no es un poquito, ese es el gas estomacal, que alcanza a mirarse. Ese es el gas estomacal. Y pues nada, entonces él es candidato a que le hagan una tomografía para mirar y caracterizar mejor esa lesión. Pero si yo soy sincero, no tengo idea qué es lo que tiene. O sea, trato de explicarlo de todas las maneras, pero es que la sintomatología del paciente no me permite explicar lo que tiene. Y ese es el momento en que ustedes tienen que saber mucho de fisiopatología y lo relacionan con los síntomas del paciente, pero algunos síntomas no les encuadran del todo. Entonces, por más que nosotros sepamos, hay cosas que siempre se nos van a escapar. ¿Algo más, muchachos, de dudas? No, yo creo que ya. Ese caso que vivimos de insuficiencia cardíaca lo podemos aplicar a todos los demás casos. Al TEP, por ejemplo, porque el trombo condiciona un aumento de la presión. El TEP, acuérdense que cuando se forma un trombo hay un proceso inflamatorio y una vasoconstricción refleja. Entonces me aumenta la presión hidrostática. Por eso es que yo en un TEP puedo tener edema pulmonar, ¿sí? Porque el trombo me condiciona que se retrase ese flujo, no pueda evacuarse, aumenta la presión hidrostática y hay edema porque el trombo es un elemento inflamatorio que me recluta células inflamatorias, puede haber exudado también. Todas esas cosas, ¿listo? Sepan aplicarlo en cada cosa. ¿Quién tiene la lista? ¿Cuántos hay hoy? ¿Eso sería? ¿Ya nos vamos a ir? ¿Cuántos hay? 34. ¿Cuántos somos? 40. Bueno, uno me dijeron que iba a cancelar. Unos.